Buenas noches, soy el doctor Alex Aguilar, profesor de Morfofisiología 2. El día de hoy vamos a desarrollar la cuarta semana del curso, que corresponde a regulación de la circulación sanguínea y de la presión arterial. ¿Sí? Entonces, hay ciertas formulitas, ciertos datos por allí que en verdad no es mucho. El capítulo 18 del Guyton, doctor, en verdad es corto. 18, me parece que el 17 también era, y el 19, que es la regulación a largo plazo. Claro, el 17, el 18 y el 19. Sin embargo, el 19 no es muy, no es muy útil, en verdad, porque la regulación a largo plazo usted lo tendría que leer en renal. Entonces, el capítulo 19 lo voy a resumir en un solo esquema. ¿Sí? Los otros, he puesto la teoría en las diapositivas, lo vamos a resolver como para que se ubique en su libro. Pero igual, va a estar más simple hoy día. Estas semanas están suaves, en verdad. Hay una o dos semanas que he visto que están muy cargadas. Ya vamos a ver cómo les dividimos. Entonces, continuamos. La regulación de la circulación sanguínea, doctora. A ver, ya sabe, cualquier cosita, normal con su micrófono puede hablar, porque solamente somos nosotros hasta que entren los demás, o por el chat. Entonces, en regulación de la circulación sanguínea, hay ciertos principios, ciertas características, ¿sí? Tal cual su libro, en verdad. Tal cual su libro. No hay información por ahí extra. He tratado de aprovechar todo. Entonces, si usted se acuerda cuando hemos hablado del tema de lo que es, bueno, el tema anterior, lo que es capilaridad, de cómo se regula la microcirculación, ¿sí? Yo le decía que la microcirculación, lo que son los capilares, ¿sí? Funcionan o se regulan según sus necesidades, ¿bien? Si tú necesitas más flujo, más oxígeno, te dilatas, y si no, se contrae. Entonces, de ahí nace este principio, y está en su Guyton, que cada tejido tiene la capacidad para controlar su flujo sanguíneo local, ¿sí? Y eso lo hace según sus necesidades metabólicas. Y estas son las necesidades metabólicas que tienen que tener en cuenta. Discúlpeme, doctor, un momento. Aló. Disculpe, doctora. Entonces, respecto a lo que es regulación de la circulación, tenemos el principio que es cada tejido tiene capacidad de controlar su flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, si este tejido necesita oxígeno, el flujo va a aumentar por obvias razones, ¿bien? Si necesita nutrientes como glucosa, aminoácidos o ácidos grasos, el flujo va a aumentar. Cuando me refiero a flujo, significa que el vaso de este diámetro va a pasar a esto, ¿sí? Para que haya más flujo. Si no lo necesita, se va a hacer más pequeño, vamos a poner así, de ese tamaño. ¿Bien? Esto es cuando necesita oxígeno. Pero si hay un exceso de oxígeno, si hay un exceso, se tiene que buscar eliminarlo. ¿Bien? Si hay un exceso de hidrogeniones, se busca eliminar. ¿Sí? Los hidrogeniones hacen que el pH de la sangre sea ácido y eso no está bien. ¿Bien? No está bien. ¿Bien? El CO2 en sangre también hacen que el pH se vuelva ácido. ¿Sí? Que el pH se vuelva ácido. ¿Bien? Hay otros iones, ¿sí? Sodio, cloro, potasio, ¿bien? Y obviamente hormonas. Hormonas. Perfecto. Esas son las necesidades metabólicas de un tejido, ¿sí? Entonces, en esas necesidades metabólicas del tejido, usted tiene que ver cuáles son las situaciones en las cuales se encuentra para poder aumentar o disminuir el flujo, ¿bien? Entonces, hay diversos mecanismos para controlar el flujo sanguíneo. Y ojo, ¿eh? Estamos hablando de flujo sanguíneo, ¿sí? No estamos hablando de presión arterial, de cómo se regula la presión, sino del flujo. Entonces, vamos a cerrar esto. Listo. Entonces, en los mecanismos de control, está un poco desordenada la clasificación, o no tanto la clasificación, sino está un poco dispersa la información en el Guyton, pero el modo más sencillo es este. Nosotros tenemos mecanismos de control metabólico y humoral, ¿sí? Esos son los dos tipos de mecanismos que tenemos. ¿Bien? En control a largo plazo. Ya. Y esto es según el tipo de regulador, ¿no? Si lo que lo regula es un componente humoral o un componente metabólico. ¿Bien? Casi todos los que vamos a ver son metabólicos. Ahora, respecto al tiempo, nosotros tenemos a corto plazo y a largo plazo. ¿Sí? A corto plazo es un cambio rápido, de segundos, de minutos. ¿Sí? De segundos y de minutos. Bien. En lo que es cambios a largo plazo, son cambios lentos, días, semanas, meses. Y ojo, si usted tiene una necesidad
de oxígeno en ese momento, una necesidad de glucosa, o necesita eliminar CO2, no va a esperar a esto, obviamente, ¿no? Va a usar estos mecanismos. Estos son como adaptación, justamente, a largo plazo. Muy bien, van a demorar. Perfecto. Entonces, acá nosotros tenemos, ¿sí?, el flujo sanguíneo de cada órgano según, bueno, las necesidades. Entonces, por ejemplo, en riñón, por cada 100 gramos, ¿sí?, por cada 100 gramos es la mayor cantidad de flujo que recibe. ¿Sí? Recibe 300 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Sin embargo, entre todos los órganos, por su peso, el que va a ganar es el hígado. Muy bien, pero por 100 gramos de peso, y esa es una pregunta de siempre, ¿eh? Siempre les van a hacer en medicina. ¿Cuál es el órgano que recibe mayor flujo sanguíneo por 100 gramos de tejido? El riñón. Pero como por peso le va a ganar el hígado, finalmente en total el hígado va a vencer. Pero por 100 gramos, el riñón. ¿Bien? Este es un cuadrito que está en su gaito. Puede sacarlo ahí. Y empezamos. El control a corto plazo. ¿Bien? El control a corto plazo se sustenta en dos teorías. ¿Sí? La teoría vasodilatadora y la teoría por falta de oxígeno. ¿Bien? La teoría vasodilatadora es la más aceptada. ¿Sí? Es la más aceptada. ¿Bien? ¿Y qué nos dice? Que hay sustancias vasodilatadoras, ¿sí?, que por lo tanto, o sea, hacen pasar al vaso de este calibre a este calibre y permite que un flujo, bueno, menor flujo, vaya a un mayor flujo. ¿Bien? Esa es la teoría vasodilatadora. ¿Y qué sustancias tenemos? La más importante, adenosina. ¿Sí? La adenosina es la sustancia que usted va a ver de aquí en adelante como el componente vasodilatador. ¿Sí? Es una molécula vasoactiva, con función vasodilatadora. ¿Bien? ¿Quién más? El CO2. ¿Cómo funciona el CO2? Y esto es principio para siempre, doctora. Si usted tiene CO2 en la sangre, ¿sí? ¿Su libro qué dice? Y voy a usar el término que dice su libro para que lo entienda. Usted tiene un vaso de este calibre, ¿bien?, con diversas moléculas allí tóxicas, dentro de esas CO2, urea, por ejemplo, y usted necesita aumentar el flujo y a la vez eliminar este CO2. ¿Qué hace? Aumenta el calibre, ¿sí?, y barre, así dice su libro, y barre. Aumentando el flujo permite que esas moléculas avancen, ¿no?, se vayan por acá, más lejos, se vayan alejando. Entonces, cuando hay mucho CO2 hay que limpiarlo y se dilata. ¿Sí? La histamina es un mediador, un activador del endotelio y también vasodilata. ¿Muy bien? Entonces, estos son los tres más importantes que usted debe recordar. Dentro de ellos, la adenosina en primer lugar. ¿Sí? Ahora, estos dibujitos, ¿qué tienen que ver? Estos dibujitos son muy importantes en que explican, digamos, cómo se comporta, ¿no?, el flujo sanguíneo según el metabolismo. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos del metabolismo, hablamos de cuánto el tejido usa de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Usa mucho oxígeno, usa poco oxígeno. ¿Sí? Entonces, el metabolismo tisular, ¿sí?, tisular es aquí, implica uso de oxígeno, uso de nutrientes, ¿sí?, aumento de CO2 porque es trabajando, es como una máquina, es como un motor. Está gastando energía y por lo tanto produce un desecho, que es CO2. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice? Vamos por acá. El rate de metabolismo. ¿Bien? Si uno va aumentando, por ejemplo aquí, ¿sí?, nosotros vamos a tener un flujo determinado. Pero si aumentamos nuestro metabolismo, vamos a necesitar mayor flujo. ¿Por qué? Porque el oxígeno se nos va a acabar, vamos a necesitar más. Los nutrientes se van a acabar, vamos a necesitar más. Y vamos a necesitar eliminar el CO2, lo que era hace rato, barrer esto de acá, el CO2. Por lo tanto, vamos a hacernos más anchitos, vamos a dilatarnos. ¿Bien? Esto es respecto al metabolismo. Esta es la curva que sigue. ¿Sí? Cuando usted ve esta curva en su libro, así lo va a interpretar, sin mucha vuelta. Y la regulación del flujo según la saturación de oxígeno. ¿Muy bien? Saturación de oxígeno y flujo sanguíneo. ¿Muy bien? Entonces, aquí nosotros tenemos ciertos componentes o ciertos casos para ver. El primero, la altura. ¿Sí? Le voy a enlistar todos. Bueno, acá primero la altura. Cuando uno está en altura, ¿sí?, cuando uno está en altura, nosotros vamos a tener menor capacidad de captar ese oxígeno. Por lo tanto, necesitamos más flujo. Entonces, acá, si usted se da cuenta, está de 0 a más, ¿ah? Y aquí está la inversa. La saturación va de lo más a menos. Entonces, tú estás a altura y tu saturación cae, vamos a exagerar, a 50. Tu flujo tiene que aumentar. Y conforme caiga más, va a aumentar más. Muy bien. Ese es el primer caso, en altura. ¿Qué más? En una neumonía. Neumonía que viene a la comunidad. ¿Por qué? Porque en una neumonía tú no tienes un buen proceso de hematosis. Es decir, no tienes intercambio de O2 y CO2. Aumenta el CO2 en sangre y disminuye el O2. Lo mismo, tu saturación cae
y tú tienes que aumentar el flujo para brindarle el oxígeno. ¿Qué más? Envenenamiento por monóxido, el CO. ¿Por qué? Porque el CO tiene mayor afinidad por la hemoglobina, ¿sí? Que el mismo oxígeno. Entonces lo va a desplazar al oxígeno. Vas a desaturar y como estás desaturando necesitas más. O sea, es simple, la lógica es muy simple, doctora. Y ahí están los ejemplos en su guide. Y finalmente, envenenamiento por cianuro, porque afecta a la cadena respiratoria de la mitocondria. Por lo tanto, no hay metabolismo aerobio, hay metabolismo anaerobio y tu saturación baja. ¿Bien? Y tú necesitas aumentar tu flujo. ¿Sí? Necesitas aumentar tu flujo. Bien, listo. Entonces, esto de aquí resume la primera parte de su libro. ¿Sí? La primera parte de su libro. ¿Y qué nos dice acá? Que tenemos sustancias vasoactivas. ¿Sí? Esto de aquí lo va a aprender con el tiempo, doctora, no hay mucho apuro. ¿Sí? Tenemos óxido nítrico, siempre es vasodilatador, acuérdese. Prostaciclina es vasodilatador, prostaglandinas también en algunas, la prostaglandina E2, D2, por ejemplo. ¿Sí? Bradicininas es vasodilatador. ¿Qué más? Serotonina es vasodilatador, histamina es vasodilatador. Estos tienen que acordarse para siempre. ¿Sí? Son los más importantes. Y vasoconstrictor, angiotensina, acá es 2, angiotensina 2. Muy bien, angiotensina 2. Tromboxano A2. Prostaglandinas también, pero esto es variable, por eso hay que dejarlo ahí, con un triangulito que es variable. ¿Qué más? Estos también son variables según dónde esté actuando. ¿Sí? Angiotensina 2 y tromboxano. ¿Bien? Entonces, eso es la teoría vasodilatadora. Pero la teoría de falta de oxígeno, ¿qué nos dice la teoría de falta de oxígeno? Significa que si aún a uno de estos vasitos de aquí no le llega el oxígeno suficiente, muy bien, ¿qué va a pasar? El oxígeno cae y el CO2 aumenta. Cuando ocurre esta combinación, ¿sí? Apúntelo ahí, doctora, cuando ocurre esta combinación, ¿sí? Se relaja el músculo liso, ¿sí? Se relaja el músculo liso. ¿Y eso en qué se evidencia? Vasodilatación. ¿Sí? Usted va a leer su libro y va a decir molécula de ATP y todo. No se complique, doctora, en verdad. No se complique. O sea, es fisio. Sí, es fisio. Guyton es un libro muy completo. Sí, obviamente usted tiene que leerlo todo, pero analizándolo es así de simple. La teoría vasodilatadora nos dice que hay una molécula que se llama adenosina. Adenosina es la más importante. ¿Bien? Y la teoría de falta de oxígeno es que si tú tienes esta combinación, falta de oxígeno y aumento de CO2, el músculo se relaja y se vasodilata. Muy bien, doctora, ¿quedó todo claro allí respecto a las dos teorías? ¿Sí? Ya, muy bien. Es un poco frío esta parte, aquí vamos a entrar a lo que es regulación de la presión y ahí vamos a entender un poco esto más. Hay un diagrama muy bonito que vamos a hacer allí. Hay casos especiales, está en su libro también. Hay casos especiales. Tenemos la hiperemia reactiva y la hiperemia activa. La hiperemia reactiva nos dice, nosotros tenemos un paciente, les voy a poner el caso, tenemos un paciente con una piernita, tenemos la arteria y la arteria se ha obstruido. ¿Bien? La sangre se ha quedado acá, se ha obstruido. Acá se ha obstruido, por algún motivo, un coágulo, ¿no? Un trombo, ¿sí? O un vasoespasmo simplemente. Entonces, ¿qué dice esta teoría de hiperemia reactiva? ¿No? La hiperemia significa que hay vasodilatación y hay un flujo considerable. ¿Sí? Eso es la hiperemia, que hay gran flujo sanguíneo en una zona. Muy bien, ¿qué ha pasado? Reactiva significa de lo que tú has estado así bloqueado, una vez que se quita el bloqueo, ¿sí? Una vez que se quita el bloqueo, tú vas con todo a reponer, ¿sí? Recontra reactivo. Entonces, lo normal de flujo que vaya, que debe fluir, es así, digamos, de este ancho. Pero como es reactivo, tiene que recuperar. Y va a haber mucho más flujo. ¿Sí? Esa es la hiperemia reactiva. ¿Y qué nos dice la hiperemia reactiva? Si el bloqueo es de 1 minuto, ¿sí? La hiperemia reactiva va a ser 1 minuto. Si es de 1 hora, el bloqueo es de 1 hora la hiperemia. ¿A qué voy? Que mientras más tiempo esté bloqueado, la hiperemia va a durar más. ¿Bien? Y la hiperemia activa habla de tejidos activos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, usted sale a correr, ¿sí? Sale a hacer el footing, sale a correr. Y necesita más sangre, ¿verdad? Si sales a correr, necesitas mayor sangre. Y por lo tanto, como necesitas mayor sangre, hay hiperemia. ¿Qué es la hiperemia? La vasodilatación. Muy bien, esos son los casos especiales, uno de los tantos. ¿Qué más? Hay un caso especial de autorregulación con presión alterada. ¿Sí? Ojo, no he dicho hipertensión, con presión alterada. Puede ser baja o puede ser alta. Muy bien. La autorregulación con presión alterada
con presión alterada, tiene algunas cositas peculiares que lo vamos a ver obviamente en regulación de la presión arterial, ¿sí? Pero lo más importante que usted tiene que entender aquí, doctora, es que nosotros tenemos dos teorías, la teoría metabólica y la teoría miógena. La teoría metabólica es tan simple como lo que hemos hablado hace instantes. Baja el oxígeno, aumenta el CO2. ¿Cuál es el resultado? Vasodilatación. Nada más. Así de simple. Así, exactamente así de simple. ¿Y por qué? ¿Cómo se llamaba este proceso? Nosotros queremos lavar o queremos barrer al CO2. ¿Bien? Como tenemos mucho CO2, barremos, le metemos harto flujo y lo arrastra y se lo lleva. ¿Sí? Ese es el metabólico. Y el miógeno se refiere a una propiedad, ¿sí? Una propiedad intrínseca, es decir, propia, única, ¿de quién? Del músculo liso, ¿sí? El músculo liso del vaso sanguíneo. ¿Cómo así, doctor? Ah, esta teoría, ¿qué te dice? Vamos a hacer acá el dibujito, ¿sí? Esta teoría te habla de lo que es el stretch, ¿sí? O el estiramiento. Muy bien, el estiramiento. ¿Qué quiere decir esto? Imagínese, doctora, vamos a tener dos casos. Uno aquí y otro aquí. Viene toda esta cantidad de sangre y usted sabe que la pared de la arteria es elástica, ¿no? Componente muscular, componente elástico. Y es tanta la fuerza de sangre que hace esto, lo estira. Lo estira con todo el volumen que llega. Hay una respuesta. ¿Qué significa? Hay más flujo, yo tengo que controlar. O me vasodilato o me vasocontraigo. Muy bien. Por eso, cuando hay una presión elevada, ¿sí? Presión arterial elevada, le voy a poner el caso con presión elevada, hay mayor presión, mayor presión, mayor presión, y esa presión hace que el vaso se estire. Hace que el vaso se estire. Entonces, la respuesta vascular reactiva es no mantenerla que se estire, sino de lo que está estirándose, hago vasoconstricción. Y a la inversa también. Tengo poco flujo, que ni mi pared lo siente, yo necesito subir. Por lo tanto, hago vasodilatación. Muy bien. ¿Se entendió el mecanismo miógeno? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ya está. Tenemos eso, la de regulación de la presión, la reactiva y la activa. Ahora vamos a la autorregulación de tejidos específicos. Bien, en la autorregulación de tejidos específicos tenemos nuestro querido riñoncito. ¿Sí? Tenemos a nuestro querido riñoncito. Acá tenemos al cerebro. Ahí está, ahí tenemos al cerebro. Y finalmente tenemos a la piel. Bien, cada uno tiene características muy importantes y por eso están separados. Bien, en los riñones, doctora, en los riñones, nosotros vamos a hablar de retroalimentación, y eso lo vamos a ver en la parte de largo plazo. Retroalimentación túbulo glomerular. Doctor, ¿qué será eso? Ah, ya, vamos a ver. La retroalimentación túbulo glomerular, ¿qué nos dice? Usted sabe que al riñón va a llegar toda la sangre. ¿Por qué estructuras? Una arteriola aferente, esa es la cápsula de Bowman. Acá viene la arteriola aferente con... ¿sí? Vamos a hacer más adelante, no hay problema. Y lo que debe filtrarse tiene una concentración determinada. Si la concentración es alta o baja, ¿sí? Eso va a condicionar de que por regulación de mecanismos, como le digo, lo vamos a ver más adelante, no hay problema, la presión suba o baja, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí, no hay problema, pero para que sepa que el riñón funciona con la retroalimentación. Bien. El cerebro, por otro lado, funciona con CO2 y con hidrogenión, con iones de hidrógeno. ¿Por qué? Doctora, y esto es para siempre. El cerebro, sobre todo en la parte del bulbo, en el centro respiratorio, nosotros no respiramos gracias al oxígeno. O sea, nuestra regulación no es por el oxígeno. Nuestra regulación es dependiente del CO2. ¿Sí? Es dependiente. Si nosotros no tenemos CO2, nuestra regulación respiratoria falla. Necesitamos CO2. ¿Bien? Y los hidrogenos también porque generan acidez. Ambos generan acidez. Por eso van de la mano. ¿Muy bien? Entonces, si nosotros tenemos esto elevado, ¿sí? Nosotros tenemos que vasodilatar. ¿Sí? Si lo tenemos disminuido, vasoconstricción. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero la idea es esta, la vasodilatación, eso es lo más importante. Y en la piel, ¿por qué? Porque la piel es como regulador de la temperatura. Regulador de la temperatura. Entonces, si tú tienes frío, vamos a poner que tienes calor. Cuando tú tienes frío, estás en un lugar frío,
¿Qué pasa? ¿Vasodilatas o haces vasoconstricción? Vasodilatas, porque necesitas más flujo. ¿Qué, doctor, no hago vasoconstricción? He allí el problema. O sea, depende del momento en el que te encuentres. ¿Ok? Entonces, el flujo cutáneo y el subcutáneo van a regular la pérdida de calor. Muy bien. Van a regular qué tanto flujo sanguíneo tú necesitas, ¿sí? Según los requerimientos que tienes. Porque si tú estás en frío, o sea, la teoría indica que tú te debes de vasodilatar, ¿verdad? Para que haya más flujo sanguíneo. Pero durante el frío, ¿sí? Tú necesitas proteger tus órganos móviles, cerebro, corazón y pulmón. Entonces, esta sangre, esto se basa de lo que está así, en el frío va a pasar a esto. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo no debe ser la piel no necesita mucho flujo sanguíneo. Entonces haces vasoconstricción, ¿sí? Perdón, haces vasoconstricción vasoconstricción. Y cuando estás en calor, te vas a fibra, por ejemplo, no hay problema, tú vas a vasodilatar. Bien, es un mecanismo para regular temperatura. ¿Sí? El control a largo plazo. El control a largo plazo, nosotros lo vamos a evidenciar con ¿qué? Con este término, angiogenia. ¿Por qué? Porque si tú necesitas regular la circulación brindando mayor flujo sanguíneo, ¿sí? Porque cuando usted hable de regular el flujo circulatorio, se va a dar cuenta que todo es vasodilatación. Todo es vasodilatación. Usted va a ver sus ejemplos en el libro y todo es vasodilatación. Entonces, ¿qué implica el control a largo plazo? Que tú necesitas más flujo. ¿Y de dónde sacas más flujo? O sea, producir más sangre, está bien, es una opción. Pero tú tienes que realizar angiogenia. Necesitas que un capilar le salga una yemita, eso se llama una yema, un brote capilar, y empezar a formarse los nuevos vasos. ¿Sí? Así. Así se une por el otro lado también, se une y forma una circulación, ¿sí? Paralela. ¿Gracias a quién se debe esto? Al factor de crecimiento del endotelio vascular, más conocido como el VEGF. ¿Sí? Ese es el factor más importante para el control a largo plazo. Muy bien. ¿Quedó claro hasta ahí, doctora? ¿Alguna duda? Sí, está bien, doctor. Ya. Cualquier cosita, en verdad, doctora, no hay ningún problema. Me dice para explicarlo. Ya. Ahora, el control humoral. ¿Sí? Esto de aquí, doctora, está separado un poquito más adelante en el libro. O sea, está dentro de ahí, pero en la parte final hay un subtítulo que dice control humoral. Ese control humoral va a depender de sustancias vasoconstrictoras y sustancias vasodilatadoras. ¿Bien? Es casi lo mismo, ¿verdad? Estamos dándole vuelta casi a todo. ¿Sí? Estamos dándole vuelta casi a todo eso. Ese es el problema un poco de lo que es regulación de la circulación y la presión. Por eso en presión, ya en presión definimos, si usted maneja regulación de la presión, por ende va a entender circulación, no al revés, desafortunadamente es así. Usted entiende presión y va a entender circulación. Entonces, tenemos sustancias vasodilatadoras. ¿Cuáles? Histamina y bradicimina. Bien. La histamina, liberada por los mastocitos, no se olvide, por los mastocitos, que genera aumento de la permeabilidad vascular del endotelio. Y por lo tanto va a haber mayor flujo. Y la bradicimina, que se obtiene aquí, mediante este proceso, mediante conversión de la precalitreína y calitreína, ¿sí? Y que va a actuar sobre un cininógeno para obtener bradicimina, y va a generar también vasodilatación. Sé que es confuso. La cosa es que usted sepa que la histamina y la bradicimina sí es dilatador. Yo siempre me acuerdo, bradicimina con D de dilatador. ¿Bien? Y sustancias vasoconstrictoras. Estas son más fáciles, y aquí es donde usted tiene que correr. Noradrenalina y adrenalina, angiotensina 2 y vasopresina, o ADH. ¿Sí? ¿Cómo actúa cada uno? Vamos a verlo más adelante, pero yo le voy dando un adelante por ahí. La noradrenalina y adrenalina hace vasoconstricción de los vasos. Pero está así, vas así. La angiotensina tiene la misma función. Está así un vasito de este espesor, lo transforma en este espesor. Chiquito. Y la ADH es antidiurética. Antidiurética, para que no se olvide. Si es antidiurética, es anti-orinar, o sea, no vas a ir al baño. Y como antiorinas, no orinas, retienes agua, o sea, no estás eliminando orina, estás reteniendo. Y si tú retienes agua, tienes más agua dentro de tus vasos sanguíneos, tu presión aumenta. Así funciona. Por eso es que esto termina en PA alta, presión arterial alta, en presión arterial alta, y esto también, en presión arterial alta.
Bien. Perfecto. Este es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Más adelante lo vamos a desarrollar todo completo. Bien. Y finalmente el control por iones. De estos iones es así. Los del medio hacen vasodilatación, este hace vasoconstricción y este hace ambos. Por eso está en ese orden, está separado. Entonces, vasoconstricción con C de calcio. ¿Sí? Con C de calcio. ¿Bien? Vasoconstricción con C de calcio. Todos los demás, potasio, magnesio, hidrógeno y otros aniones, hacen vasodilatación. ¿Bien? Ahora, el CO2 es la excepción. Ya tenemos vasoconstricción solito. Todos los demás vasodilatación. Y en el CO2, nosotros tenemos vasoconstricción y vasodilatación. Depende dónde. Cuando está en el cerebro, ¿sí? Si nosotros tenemos mucho CO2, vamos a vasodilatar. Pero si estamos en el resto del cuerpo, vamos a hacer vasoconstricción. Principio general. ¿Sí? En el cerebro, ¿sí? En el cerebro el CO2 vasodilata y en el resto del cuerpo hace vasoconstricción. Le van a preguntar eso, doctora. Sí, así que téngalo en cuenta. Sí, está explicado por ahí en 1 o 2 líneas en el Gaiton, ¿sí? Avanzamos. El control nervioso. El control nervioso, ¿sí? Lo más importante es ubicarnos, digamos, espacialmente donde estamos. Lo único. Bien, nosotros tenemos todas las estructuras aquí del tronco encefálico. Bien, y tenemos las estructuras del tronco encefálico. Y aquí están, ¿no? Aquí están todas las estructuras. Vamos a ponernos en la zona del bulbo. Muy bien, bulbo, mesencéfalo, prosencéfalo. Muy bien, en ese orden. Entonces, a nivel de bulbo nosotros tenemos 3 zonas, de las cuales nos vamos a interesar en la vasoconstrictora y en la vasodilatadora. ¿Bien? La zona vasoconstrictora está situada bilateralmente, ¿sí? En las porciones anterolateral de la parte superior del bulbo. Doctor, qué feo nombre. No te preocupes, dibuja el bulbo. Y acuérdate, todo lo que genera constricción, ¿sí? Te vas a acordar de esta forma. Todo lo que genera constricción, ¿sí? Lo vas a encontrar, bueno, los dos lo vas a encontrar acá, ¿ya? Pero una forma así. Todo lo que lo vas a encontrar con constricción lo vas a encontrar arriba. ¿Qué es primero? La C, ¿no? ¿Y qué es segundo? La D. Entonces, más arribita van a estar los centros vasoconstrictores. Más abajo, en el tercio inferior, va a estar los centros vasodilatadores. ¿Muy bien? Perfecto. Ya tenemos zona vasoconstrictora y zona vasodilatadora. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí salen las fibras, ¿sí? Con componentes como la noradrenalina, la adrenalina, ¿para qué? Para generar vasoconstricción. Por eso está aquí, ¿sí? Por eso está allí. ¿Bien? ¿Qué más tenemos que considerar aquí? Aquí no mucho, en verdad. Este diagrama no es el más adecuado. ¿Ok? Ahora vamos a ir a regulación de la presión arterial. ¿Sí, doctora? Este es más fácil. ¿Sí? Hasta allí, ¿todo claro, doctora? ¿Alguna duda? Sí, doctor, está claro. ¿Sí? ¿Segura? ¿Sí se acuerda la regulación arterial? Ya, entonces vamos a hacer un diagramita. Muy bien. Este diagrama de acá es el que en verdad usted va a recordar. Hay uno bien parecido en su Gaiton, pero este de acá me parece más fácil de poder manejarlo. Vamos a hacer un share screen de este dibujito de aquí. Entonces vamos a... Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros vamos a vamos a dibujar el corazón. ¿Sí? A veces vamos a intentar que salga aquí el corazón. Doctor, dice mi amigo Felipe que él es ingresar. Ya, a ver, déjame ver, porque le va a dar acceso la otra compañera. A ver. Ya. Ya, ahora lo van a aceptar. La coordinadora lo va a aceptar ahorita, ya tiene la lista para registrarlo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el dibujo, ¿sí? Esto es regulación de la presión arterial. En regulación de la presión arterial tú tienes que acordarte siempre. Vamos a dibujar aquí. Muy bien. Allí.
¿Sí? Muy bien, este es el corazón. Parece ahí. Estas son las pulmonares, las dos arterias pulmonares que se van para el lado izquierdo, para el lado derecho, ¿sí? Y este es el callado de la aorta. Muy bien. Perfecto. ¿Sí se ubica, doctora? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, del callado de la aorta nosotros vamos a sacar, ¿sí? Muy bien. Vamos a sacar la rama que es para la carótida. Y aquí tenemos lo que es, así está, muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ubicar los centros donde vamos, digamos, donde todo va a ocurrir, para decirlo de cierto modo. Bien. Entonces, por un lado, acá nosotros vamos a hablar, así para que me entiendan, la regulación de la presión arterial, ¿sí? La regulación de la presión arterial. Bien, la regulación de la presión arterial tiene a corto plazo, o inmediata, por decirlo así, y a largo plazo. ¿Sí? A corto plazo y a largo plazo. A largo plazo, para no darle mucha vuelta, el sistema renina-angiotensina aldosterona. Bien, lo vamos a dejar por ese lado. Y a corto plazo tenemos dos componentes más. Sí, usted va a ver en su libro una clasificación un poco distinta, pero acá, con esta de acá, creo que es la más útil. Los varoreceptores, ¿sí? Y por otro, los quimiorreceptores. Quimiorreceptores. ¿Sí? Es un diagrama para ordenarnos, porque en el libro está bien desordenado. Bien. Varoreceptores y quimiorreceptores. Los varoreceptores miden la presión, ¿sí? O qué tanto se estira, ¿sí? La pared del vaso. Muy bien. Lo que le hice hace rato, usted tiene su vaso y qué tanto se estira. ¿Qué tanto se estira la pared del vaso? ¿Qué tanto se distiende? Bien. Y los quimiorreceptores, perdón, son sustancias químicas. Sustancias químicas, ¿sí? Que actúan sobre un vaso sanguíneo. Bien. Entonces, hasta allí este es un orden general. Regresamos por aquí. Ahora, aquí en el sistema cardiovascular, en lo que es corazón y la carótida interna, nosotros vamos a ubicarnos con dos estructuras. El arco aórtico, ¿sí? Y los voy a poner acá con nombre. El arco aórtico, bien. Arco aórtico, vamos a ponerlo así. Un arco aórtico, y con arco aórtico me refiero a esta parte de aquí. ¿Sí? Arco aórtico. Y vamos a poner de otro color. Al componente del cuerpo carotídeo, a esta zona de aquí. Bien, vamos a poner aquí. Cuerpo carotídeo. ¿Sí? Usted así lo tiene que aprender, doctora. Si usted lo ve por separado como está en el Guyton, es todo un asunto. Lo vamos a hacer así, pero es un poco más complejo, se va a dar cuenta. Bien, cuerpo carotídeo. Entonces, cada uno tiene sus elementos. El cuerpo carotídeo, ¿sí? Tiene, ¿qué le dije yo? Hay varoreceptores y quimiorreceptores. Tiene un varoreceptor, ¿sí? Tiene un varoreceptor, ¿sí? Un varoreceptor del seno carotídeo, ¿sí? Y tiene acá, ¿sí? Un quimiorreceptor del cuerpo carotídeo, ¿bien? Entonces, el cuerpo carotídeo como tal está por aquí, ¿sí? Y el seno carotídeo, este es este, y el seno carotídeo está aquí, en la intersección, ¿bien? Ahí cerca, muy cerca, en verdad. Mientras que, vamos a ver, este color creo que era este. Mientras que en el arco aórtico nosotros tenemos, del mismo modo, un varoreceptor, que se encuentra, acá es a la inversa, se encuentra en el mismo arco, ahí. ¿Sí? Y tenemos un quimiorreceptor, ¿sí? Del arco aórtico, quimiorreceptor del arco aórtico, ¿sí? Que se encuentra ¿dónde? Más arriba, aquí en la salida, digamos, por aquí. ¿Sí? Se encuentra ahí. Perfecto. Listo. ¿Quedó claro de cuáles son los varoreceptores y quimiorreceptores que usamos, los más importantes? Sí. Muy bien.
Perfecto. Ahora, cada uno de estos de acá tiene una vía. Las vías que suben son vías aferentes. Entonces, estos dos de aquí, por eso está en ese orden, ¿ah? Esto que sube es el par craneal 9. Esto está más acá, ¿sí? Esto está más aquí, más metidito. Esto es el par craneal 10, ¿sí? El par craneal 10. Muy bien. Entonces, ¿nosotros qué tenemos más arriba? Tenemos una estructura que obviamente es la médula espinal. Muy bien. Tenemos la médula espinal. La médula espinal. Ahí está. Tenemos la médula espinal. Y estas fibras aferentes, ¿sí? Son fibras aferentes, no se olviden, pero son fibras aferentes. Se van a juntar por aquí y van a llegar a un núcleo. Ese núcleo tiene un nombre. Este núcleo se denomina núcleo solitario, ¿sí? Núcleo. El núcleo solitario es el punto donde confluyen el par craneal 9 y el 10. Bien, no se va a olvidar nunca. Esto es la aferente. Y así como hay algo aferente, debe haber algo que baje. Es lo eferente. ¿Bien? Lo eferente es lo que baja. Entonces, aquí hay una respuesta, ¿sí? Que va por la cadena simpática, ¿no? Pero acá lo vamos a ver de dos formas un poquito más simples. ¿Ok? Lo vamos a ver en un componente. Por aquí. Y vamos por aquí. Descendiente, ¿ok? Tenemos el nervio vago, ¿sí? El par craneal 10, que es parasimpático en este caso. Parasimpático, ¿sí? La parte parasimpática. Y tenemos nervios simpáticos. Nervios simpáticos. Bien. Entonces, el parasimpático siempre va al corazón directamente. El parasimpático siempre va directo al corazón. No hay otro lugar. ¿Bien? Siempre va al corazón. Y para ser más precisos, lo vamos a dividir. El parasimpático, ¿sí? ¿Va a dónde? Voy a poner su lugar de donde afecta. ¿Ok? Al nódulo auriculoventricular y al nódulo sinoauricular. ¿Sí? El parasimpático afecta a los